Mi nombre es Fabián Viola, soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Medellín. Estoy haciendo este video para la materia de Teoría del Poder y a lo largo de este video voy a intentar explicar un poco las ideas de Judith Butler en el texto de Mecanismos Psíquicos del Poder. Entonces, Mecanismos Psíquicos del Poder es un texto en el que Judith Butler intenta conjugar la tradición freudiana del psicoanálisis con la tradición Foucaultiana para entender la microfísica del poder y así entender la formación del sujeto, que es lo que voy a desarrollar con mucha más amplitud a lo largo del video. Entonces, bueno, primero voy a empezar leyendo las ideas de un párrafo que creo que encierra muy bien la esencia del texto y voy a estar regresando constantemente al texto para poder desarrollar mejor las ideas. Entonces, bueno, Judith Butler empieza diciendo, si aceptamos que la sujeción es al mismo tiempo subordinación y devenir del sujeto, entonces, en tanto que subordinación, el poder sería un conjunto de condiciones que precede al sujeto, ocasionándolo y subordinándolo desde fuera. Entonces, para empezar, creo que aquí tenemos que desarrollar la idea del sujeto porque es la piedra angular de todo lo demás. Comúnmente se entienden sinónimos el sujeto y el individuo, pero esto no es así. El individuo se puede entender como sinónimo tal vez de una persona, pero el sujeto es necesariamente más complicado. Porque en primer lugar, el sujeto necesariamente es un individuo que ha sido tocado por procesos sociales, por procesos de subordinación, por procesos de jerarquización, por procesos de seguimiento de normas, por mecanismos de aculturación que permiten eh, formar la personalidad del sujeto, de cierta manera. Es ahí donde entran las explicaciones de Freud, de decir, ok, cómo es que un sujeto toma para sí las estructuras que vienen de fuera, porque eso es lo que nos quiere decir este primer enunciado, hablar de los entes, patrones, condiciones externas al sujeto que lo van haciendo subordinando, que van definiendo eh, cómo y hasta qué punto puede desarrollarse y también cuáles son las áreas que le son prohibidas. Y entonces es cómo el sujeto va a entender estos mecanismos de fuera, porque lo que es fundamental es entender que por más que hay un poder externo a los individuos y a los sujetos, son, para que sea sujeto, tiene que ser un individuo que los ha internalizado, que los ha hecho propios y que decide desempeñarse dentro de estos marcos. En palabras de Butler sería como sigue. Dice que la formulación falla, la formulación anterior en la que se entiende al sujeto como subordinado por algo externo. La formulación falla, sin embargo, cuando consideramos que no existe un sujeto con anterioridad a este efecto, que es lo que veníamos diciendo. Antes puede hablarse de un individuo, de una persona, pero el sujeto requiere necesariamente de un proceso social, de un proceso de subordinación a normas, a patrones, a expectativas, a jerarquías, etcétera, etcétera. El poder no solo actúa sobre, acts on, en el texto original en inglés, el sujeto, sino que actúa, otra vez en el texto original, en acts al sujeto. Seguimos que en sentido transitivo otorga existencia. Esta es una parte clave. Pues dice que no solo entendido que el sujeto es tanto determinado por las estructuras externas como la asimilación de esas estructuras en su vida psíquica interior, tiene otra ambivalencia además de esta, que es la ambivalencia formativa del sujeto, sino que es la ambivalencia de cómo va a desempeñarse el sujeto. Porque este poder que lo forma, estas jerarquías, estas relaciones, esta subordinación, al mismo tiempo van a hacer que el sujeto entienda este panorama exterior y cómo puede desempeñarse en él. En otras palabras, cuáles son sus potencialidades. ¿Sí? No solo es pensar en individuos, en ciudadanos subordinados al leviatán hobbesiano, sino que estos individuos, que estos sujetos desempeñan todo el tiempo dentro de esta estructura
roles o patrones, los desempeñan, los siguen o los cuestionan y los rompen y crean algo nuevo. Entonces es estas dos ambivalencias que es, me parece, la conclusión clave de Butler, el hablar de las ambivalencias del sujeto, tanto en su formación como en su desempeño posterior, las que pues dan forma a las sociedades. Butler continúa diciendo entonces que en tanto que condición el poder precede al sujeto, esto es decir, el sujeto tiene que aterrizarse en un contexto, estas jerarquías, relaciones, patrones, expectativas, normas, etcétera, vienen dadas por una sociedad, por el Estado, por una familia, por estas interacciones entre otros sujetos. Entonces, los individuos llegan ya a un contexto que los va a volver sujetos, es decir, como dijo Butler, el poder precede a los sujetos. Pero, eh, este poder pierde su apariencia de prioridad al ser ejercido por el sujeto y ello da lugar a la visión opuesta de que el poder es efecto del sujeto, que es algo que los sujetos efectúan. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento de estudiar el poder puede imaginársele como pues necesariamente algo ejercido en relaciones sociales, entre sujetos, entre personas, entre sujetos sobre todo. Entonces, es decir, el poder no existe fuera de los sujetos y fuera de sus relaciones. Entonces, sin estos individuos no hay relaciones de poder. Entonces se entendería al sujeto y al poder que éste ejerce como lo preponderante. Pero regresamos a la primera ambivalencia que resalta Butler. Sí, el sujeto ejerce el poder, pero este poder es ejercido porque previamente le fue impuesto y le fue enseñado a los sujetos. Entonces, pues nada, es eso. Que la conclusión del texto, lo más sencillo a decir es que pues no hay nada sencillo al momento de estudiar un sujeto. Que hay esta doble ambivalencia que al mismo tiempo a mí me resulta bastante esperanzadora de decir, sí, bueno, los sujetos están determinados por estructuras ajenas, no completamente, pero estructuras que los sujetos no han decidido. Pero a partir de ahí, a pesar de que los deseos, las ambiciones, las expectativas vengan marcadas por estas estructuras, son los sujetos quienes deciden cómo actuar. Y es en esa decisión donde pueden ejercer su propio poder. Entonces, estas son ideas muy interesantes de Butler. Es un texto que tiene incluso un valor histórico que me parece que vale la pena resaltar porque es un esfuerzo muy grande el de querer conjugar estas dos tradiciones que tienen pues tanta historia atrás de sí. Tanta historia atrás de sí y que han tenido tanto peso en el pensamiento occidental. Entonces, bueno, espero que este video haya sido claro, que haya sido interesante y muchas gracias por verlo.